Pero ¿qué es? También para saber. Tenemos que ser probados, tenemos que mostrarle a Dios que estamos creyendo realmente lo que está diciendo. No queremos ser cristianos que se quedan ahí, raquíticos, en estatura, porque no. Bueno, no tienen intención de vencer, ¿sabes? Este pueblo no, hermano. Este pueblo querido adelante. Y si no te puedo digo que yo quisiera. Queremos ir adelante al propósito por el cual tú querías. Alguien le dijo al Señor, cumple tu propósito en mí. Y eso es lo que fue la ley, ¿no? Y esa es nuestra oración, Señor, que se cumpla tu propósito. Por lo cual Él nos llamó. Hace tantos años nos llamó. Éramos bebés en Cristo. Él tuvo paciencia con nosotros. Pero ahora en este tiempo, en este último tiempo, el Señor quiere hablarnos algo nuevo. Porque vamos llegando a la meta gloriosa que Él puso delante de nosotros. Por lo tanto, primero dice el apóstol Pablo, dice, he acabado la carrera. Y he guardado la esperanza. Ahora me queda recibir el premio. La corona de vida que Dios tiene para ti. El cumplido y el propósito. Y eso lo hizo el apóstol Pablo por revelación. No porque tuviera ganas de hablar, sino porque él sabía que su tiempo había terminado. Era el tiempo de la revelación de la gloria de Dios en su persona. Por tanto, también nosotros, que llegando a cada descubierto del Señor, somos transformados. ¿Cómo? No nos vamos a cansar, hermano, de buscar esa gloria. ¿Por qué? Hemos cansado porque la gloria va a ser mayor que cuando Él cumpla su propósito. Cuando yo esté convencido de que ese propósito de Dios ha sido completado dentro de nosotros. Por tanto, vamos a dejar este púlpito abierto para que aquellos que generalmente invito a aquellos que vienen de más lejos, para que luego después no piden algo más. Adelante. Y yo creo que me voy a citar bastante rápido y no voy a tomar mucho tiempo del púlpito, porque creo que según hay más hermanos que quieran compartir, ¿no? Pero el Señor aquí en Alemania está haciendo grandes cosas. Estamos muy contentos de estar allí, de lo que Dios está haciendo allí. Es una era nueva para nosotros, ¿no? Dios está cambiando nuestra vida, Dios está cambiando la vida de la iglesia, Dios está cambiando allí muchas circunstancias en las cuales nosotros nunca creíamos que Él podía hacer. Entonces hace como cuestión de un año nosotros alquilamos un local, lo hemos preparado, yo creo que ustedes sabréis más o menos del asunto. El local estaba fatal, se ha renovado, ha quedado precioso, etc. Y o sea, no y yo hemos tenido este último año bastante trabajo, ¿no? Porque hemos estado legalizando nuestra iglesia, ya la tenemos legalizada, ¿no? Delante del Estado, y hacemos una iglesia, ya podemos decir que somos una iglesia delante del Estado, ¿no? Y yo creo que ha sido la parte del Señor el cual la está haciendo, ¿no? Porque con tanto experimento, con tantas cosas difíciles, los estatutos, hacer los estatutos, yo que sé cuántas veces tuve que renovar los estatutos por cosas simples, por cosas tonterías, pero bueno, esa es la ley, ¿no? Y entonces, pero Sonoy y yo siempre hemos dicho, no, aquí hay que hacer algo, manteniendo el camino al notario, etcétera, ¿no? Pero el Señor después, al fin y al cabo, Él ha permitido de poder hacerlo, de poder terminarlo, ¿no? Y realmente estamos muy contentos de lo que el Señor está haciendo allí, ¿no? Y están viniendo personas nuevas, están viniendo personas que están allí de viaje, por decirlo de algún modo, personas que están viniendo allí a trabajar, personas que están viniendo aún de Sudamérica, etcétera, ¿no? Pero como pasa por todos los lados, personas vienen y personas se van, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar firmes en el Señor.
Pero ha habido una palabra en la cual el Señor siempre nos está fortaleciendo, ¿no? Y siempre nos estaba enseñando el camino correcto, ¿no? Y hace poco recibí una palabra del Señor que me gustaría verla para compartirlo en Alemania. No sé si voy a compartirla o mejor de la forma que voy a compartirla aquí, voy a ser bastante breve, pero creo que es importante. No, porque creo que es importante de una iglesia de confiar en los pastores. Veo importante de confiar uno al otro. Veo importante de decir, este es mi hermano, ¿no? Y a este tengo que confiar, tengo que ponerlo en su lugar. Esa es su palabra. De poner realmente los pastores en el lugar que Dios ha puesto en la iglesia, ¿no? Y lo veo tan importante porque voy a compartir algo breve, porque creo que, no sé si a lo mejor a los pastores aquí también ha sucedido, que creo que también lo habrá sucedido cuando ellos comparten una palabra y la congregación se queda un poquito así, de no saber cómo recibirla, ¿no? Pero a lo mejor viene otro hermano de otro lugar y comparte la misma palabra y dicen todos amén, amén, amén. Y yo me quedo a veces y digo, bueno, entonces la palabra que yo compartí la otra vez, ¿qué pasó? Si ha sido la misma palabra, a lo mejor se han estado enfocando un poquito diferente. Pero es una palabra. Y yo creo que es importante de poner a los pastores, poner a los hermanos en el lugar que Dios lo ha puesto, ¿no? Y es tan importante porque hace poco estuve leyendo unos versículos y yo había leído este versículo tantas veces, pero nunca había captado eso. Que se encuentra en Marcos capítulo 6, dice, y salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegaron el día del reposo, comenzó a enseñar a la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es ese el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra, y entre su pariente y entre su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, porque no confiaron en él. Hermanos, ¿sabéis lo importante que es de confiar uno a los otros? ¿Sabéis lo importante que es de confiar a los pastores que Dios ha puesto en el lugar donde lo han puesto? Hermanos, si a veces no recibimos a los milagros, si a veces estamos caídos por los suelos, si a veces realmente no estamos recibiendo la sabiduría de Dios, si a veces no estamos recibiendo realmente los milagros de Dios, ¿no será porque no estamos confiando en los pastores? ¿No será porque no estamos confiando con aquel que Dios ha puesto a mi lado? ¿No será porque Dios no está haciendo grandes cosas en nuestro medio? ¿No será porque realmente no estamos confiando en la palabra de Dios que está trayendo aquí a este pueblo? ¿No será? Tenemos que aprender también de confiar y de mirar a donde Dios está poniendo la palabra de Él. Yo conozco hace muchos años a Leonardo. Yo puedo decir que no lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Una vez al año que vengo. Yo no puedo decir que yo a Dani lo conozco. Porque una vez al año que vengo y estoy con él unos cuantos de días. Hermanos, pero como pastores lo conozco de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu me da confianza en Él, que puedo confiar. Yo no puedo decir que a lo mejor la palabra de Él es menospreciada que a lo mejor un Tom Rock o un Quentin o un John McCall o lo que sea. Es que no tenemos el mismo Espíritu. Falta de confianza, falta de fe. Eso para mí. Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no hace las cosas en mi vida?
¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo no va a hacerlo Dios si realmente tú no tienes confianza suficiente en los pastores? Y cuando estás enfermo no eres incapaz de llamarlo para que oren por ti. ¿Qué confianza hay hoy en la iglesia? La iglesia tiene que dar un 180 de cambio. Y tenemos que empezar de confiar en aquello que Dios ha puesto, sean los pastores o sea un hermano que realmente ayude a la iglesia. Yo puedo decir que nuestra iglesia, o sea, no es para nosotros una ayuda. Y tengo que ponerlo a ellos en el lugar que Dios le ha puesto, en la ayuda que ellos le han puesto. Porque si no, la iglesia no funciona. El hermano Pepe cree que Dios le ha puesto en un lugar. Y tengo que confiar en ellos, en el lugar que Dios le ha puesto. Si no, la iglesia no funciona. Y así tenemos que ponernos cada uno en su lugar, en el lugar que Dios le ha puesto, para que la iglesia pueda funcionar. ¿Queremos una grande iglesia? No estamos, como hemos ministrado muchas veces, no estamos interesados en la cantidad, sino en la calidad. ¿Queremos esa calidad? Pues entonces tenemos que confiar uno al otro. ¿Queremos esa calidad? Entonces tenemos que confiar en los pastores que Dios ha puesto. Ahora, si tengo un problema con Dani, voy a Dani a hacer el problema con él, o con Leonardo, o con el pastor que sea. Estoy poniendo estos nombres porque son los pastores de esta iglesia, no es otra cosa, ¿ok? Pero hay que tener esa confianza. Para que una iglesia crezca en fe, en el Espíritu, hay que confiar en aquello que Dios ha puesto, en la medida que Dios ha puesto. Sea pastor o sea otra persona que sea miembro de la iglesia, pero que pueda hacer una gran ayuda en la iglesia. No tenemos que echarlo por los suelos, sino hay que levantarlo. Hay que levantarlo porque hijos de Dios somos. Entonces, solamente quedar con esto con vosotros y que estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. No sabía si compartir lo que tenía en mi corazón, pero Luis ha ido tocando la línea y en esta mañana parte de la profecía que Dios ha traído también tocó lo que había en mi corazón. Y voy a hacer como Luis, lo más breve posible, ¿de acuerdo? Y hay un pasaje de la Escritura en Lucas que yo lo conozco desde pequeña y nunca me llamó la atención tanto como hace un par de semanas. Y el pasaje de cuando Jesús sana a un paralítico en Lucas capítulo 5, creo que es, 5, 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarla adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y yo no sé vosotros, pero este pasaje empezó el Espíritu Santo a reflejarme ciertas ilustraciones que yo empecé a meditar y yo dije, wow, habría tanta gente en esa casa, que había una aglomeración tan grande, ¿qué hubiera hecho yo si yo llevo un paralítico en su lecho?
porque yo creo que a nadie le gusta cargar con una persona sin saber la distancia que venían. No había autobuses entonces, que yo sepa, la Biblia no dice nada. El peso, el tiempo. ¿Yo qué hubiera hecho? Y yo digo, pues Señor, yo creo que yo no me hubiera tomado el trabajo que estos hombres se tomaron. Yo me hubiera quedado a la puerta, pues mi boca entró, tenía que salir. Eso está claro. Me hubiera quedado, esperé en la puerta hasta que hubiera salido, y al salir, yo hubiera llamado al Señor. Yo lo hubiera hecho de otra manera, no lo hubiera hecho tan difícil como ellos lo hicieron. Pero no, aquí dice que estos hombres, viendo la aglomeración, tuvieron la idea. Vamos a subir al techo de la casa y lo metemos por ahí. Y yo pensé, madre mía, el trabajo, yo no sé cómo sería la casa de grande el trabajo, abren el techo, y yo pensé, el ruido que haría, el trastorno que harían, lo que molestaría, ¿verdad? Hoy en la iglesia cualquiera que se mueve un poquito molesta, pero es que yo veo que al Señor no le molestó todo este trasteo, y seguro que hubo ruido. A lo mejor en algún momento el Señor tuvo que parar su enseñanza y esperar que ellos dejaran de quitar las tejas, a ver si puedo hablar, yo qué sé. Pero aquí nos muestra que al Señor le molestó en absoluto lo que estaba sucediendo. Y estos hombres bajan al paralítico por el tejado y lo ponen delante del Señor. El Señor no se molestó en ningún momento con la manera de actuar de estas personas. ¿Qué dice el Señor? Al ver la fe de ellos. Y yo creo que esta es la característica que el pueblo de Dios tiene que tener en esta hora. Amén. Poder ver la fe que hay en cada uno. En lo que Luis ha estado compartiendo, y yo digo amén, hermanos, hay bendición cuando honramos a los hermanos y los respetamos en el lugar que Dios lo ha puesto. Y cuando nos movemos en este principio, Dios envía bendición a ese lugar. Y estamos aprendiendo a esto, a honrar y a respetarnos los unos a los otros. ¿Sabéis por qué? Porque somos un equipo, vamos juntos y vamos en la misma dirección. Y tiene que haber confianza el uno en el otro. Tiene que haber. ¿Ok? Y si yo no la veo, yo voy a venir delante del Señor y decir, Señor, hazme ver lo que te estás haciendo en la vida de mi hermano, porque yo necesito verlo. Pero vamos a hacer vida los unos para los otros. Y a mí me encanta este pasaje. El Señor dice, ve la fe de ellos. No ve en la circunstancia que estaba el hombre del lecho. Ve la fe de los amigos, el esfuerzo por traerlos delante del Señor. Y en recompensa a esa fe, le dice al paralítico, hombre, ahí no le está hablando a los amigos, le está hablando al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, hermanos, vamos a ser honestos. Si yo me tomo todo el esfuerzo que me tomo, yo vengo, yo que sé de cuántas millas, yo vengo cansado, hace calor, yo abro un techo, yo bajo al paralítico delante del Señor, y yo estoy esperando algo del Señor, ¿no? Si yo hago eso, estoy esperando algo. Y el Señor me dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Hermano, si yo hubiera estado ahí, yo creo que yo hablo hasta por los poros. Bueno, Señor, que yo he hecho todo esto. Un momento, tú estás de bromas, ¿no? Y yo creo que sí, que el Señor Jesús tiene un buen humor con su pueblo. Estoy convencida de ello. Él tiene un buen humor con su pueblo. ¿No os ha pasado nunca que a veces el Señor ha hecho algo que parece que nos ofende? ¿No os habéis encontrado nunca en un lugar que habéis dicho, Señor, ¿por qué? En vuestro caminar con el Señor. ¿No hay momentos que parece que lo que esperamos de Él no es lo que recibimos y nos desanima? Yo creo que esta fue una de las razones. Que estos amigos se desilusionaron porque ellos esperarían del Señor algo más que, hombre, tus pecados te son perdonados. Se quedarían con la boca abierta, los ojos desencajados y desanimados por los suelos. Y ahora empieza la blasfemia alrededor. ¿Quién es este? ¿Quién se cree para perdonar pecados, para decir blasfemia? Y le dice al resto de la multitud, ¿qué caviláis en vuestros corazones? El Señor empezó a remover la piedra que había en esas vidas.
y les pregunta, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Entendamos algo, para el Señor nada es imposible. Pero el Señor le mostró a la multitud que ahí había lo que había en sus corazones, la incredulidad que había en sus corazones. Pero al meditar en esto, yo empecé a entender algo. Y dice el pasaje en Efesios, creo que es capítulo 3, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vengo al Señor, yo tengo que venir con esa confianza, con esa fe, de que Él va a hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de que Él es bueno con su pueblo. Y entonces yo dije, Señor, ¿qué es lo que está aquí mal? ¿Qué es lo que mi mente no entiende? Hasta que me di cuenta que el Señor estaba haciendo algo más grande y más real en la vida de este paralítico. Porque ¿qué era más importante? ¿Que se levantara del lecho y fuera sanado? ¿O era más importante que sus pecados fueran perdonados? El Señor hizo algo más profundo en la vida del paralítico. Porque al perdonar sus pecados, está haciendo un mayor bien en la vida de este hombre. Yo entiendo esto. El Señor alineó al paralítico otra vez a la dirección de Dios. Entendemos algo, el pecado nos separa de Dios. Dice en el libro de Romanos, ¿no?, que a causa de un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Entonces, ¿qué pasaba? La circunstancia del paralítico, su enfermedad, era causa del pecado. Y si el Señor te dice, tus pecados te son perdonados, le estaba dando la capacidad de andar de nuevo en vida. ¿Ok? No estaba haciendo algo mayor en su vida, pero a veces cuando el Señor Jesús no hace las cosas como nosotros creemos que las debe de hacer, nos ofende, pero no comprendemos que Él va a hacer las cosas abundantemente mayor de lo que nosotros creemos o entendemos. Que tenemos que venir a Él confiadamente. Hubo otra persona que también se ofendió con el Señor, yo no sé si lo habéis leído en la Escritura, fue Juan el Bautista. Estaba en la cárcel, manda a llamar a sus discípulos y manda 2 mensajeros a Jesús. Y dice, y preguntarle, ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? Y yo muchas veces digo, Señor, ¿cómo pudo llegar Juan el Bautista a esa conclusión? Un hombre que preparó tu camino, un hombre que tuvo la revelación, un hombre que vio que Dios estaba sobre él cuando fue levantado de las aguas del Jordán, que vino el Espíritu Santo, tuvo la revelación. ¿Cómo ahora este hombre, en vez de estar aquí, este hombre estaba aquí en el suelo? Pero ¿sabes algo? A veces nuestra vida es esa. Una vez estamos en lo alto de la montaña, yo no sé vosotros, yo sí estoy, hermanos. Y otras veces yo estoy abajo en el valle. Pero ¿sabéis qué? Que he aprendido que cuando estoy abajo en el valle es cuando mejor le conozco a Él, se revela mayor en mi vida y me manifiesta que es Él. Y ahí estaba Juan el Bautista. Jesús, ¿qué dice? ¿Le da la respuesta? No. Jesús dice que sanó a los enfermos, a los afligidos. El Señor hizo milagros y ahora le dice a los mensajeros, id y decidle a Juan lo que habéis visto y habéis oído. ¿Por qué? ¿Qué le estaba diciendo? El poder de Dios sobre mí. Porque fijaos lo que dice aquí al principio, dice en el versículo 17, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Sabes algo? No podemos hacer nada si el poder del Señor no está sobre nuestras vidas. A veces podemos a lo mejor tener un poco las sanidades y las cosas que pasan, pero yo estoy aprendiendo a respetar a las personas que se están moviendo en ministerios de sanidad. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto ahí y yo quiero honrar y respetar estos ministerios. Cada uno estamos en el lugar donde Dios nos tiene, pero yo estoy encontrando bendición, honrando a cada cual en el lugar donde Dios la ha puesto.
Y os aseguro, hermanos, que estoy siendo bendecida con ello. Y tenemos que venir al Señor confiadamente y saber de que Él tiene la solución a cada necesidad de nuestras vidas. Y que el Señor nos bendiga a cada uno.